Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar en breve. Un webinar con un invitado especiales que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre estrategias para fidelizar clientes. Así que vamos a empezar prontamente. Colocarlo al otro lado. Ahí Hola, está. ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Ahí me ven bien. Hola Camila, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás? Te escucho un poquito bajo. ¿Un poquito bajo? A ver. Un poquito, exacto, ir acercando. Si es que tienen algún micrófono con audífono, ideal. Ya. Sí. Mientras tanto los presento. Bueno, hoy día tenemos a Bastián Inostroza y también tenemos a Camila Vergara. Ellos son los fundadores y socios de Foxy App, que es una startup de origen chileno que consiste en un marketplace que busca, digamos, entregar a Latinoamérica la posibilidad de conectar a personas que requieren de ciertos servicios con personas talentos que gente brindan esos servicios. Así es. Entonces, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, súper bien. Súper Bueno, bien. aún trabajando en Foxy. Todos estos días la cuarentena en realidad se nos acomoda bastante. Así que hemos estado ahí trabajando con Foxy. Perfecto, Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Vamos a hablar sobre estrategia para fidelizar clientes. Entonces, en primer lugar, me gustaría consultarles a ustedes lo esencial. ¿Qué es Foxy App? ¿A qué rubro se dedican? Y finalmente, ¿por qué es tan importante y que los tengamos a ustedes aquí el día de hoy? ¿Verdad? Que sabemos y lo hemos discutido claro. previamente. Bueno, yo y Bastián somos emprendedores, hemos ya estado emprendiendo anteriormente. Y decidimos crear a Foxy. Foxy, bien como decía Claudio, es un marketplace o una tienda online donde se ofrecen servicios para la compra online. Lo que tiene de diferenciador, que no es una tienda normal donde yo puedo comprar servicios, sino que lo que queremos nosotros orientar a Foxy es a la compra de servicios. Ahí sí. Pero basados en el talento. Es decir, que cada persona que tenga un talento puede iniciar un trabajo en base a lo que le gusta y sabe hacer. De ahí que nosotros... ¿Se escucha mal? Disculpa que sea que me están mencionando y que no se escucha muy bien. Si pudiésemos probar con algunos audífonos, ¿es posible? Vamos a probar con eso. Miren, vamos a tomarnos 2 minutos para Ya, tratar el problema de... Nos volvemos más. súper. Sí, vamos por los audífonos. Bueno, mientras tanto, como siempre pasa, hay que improvisar también. Bueno, comentarles sobre la fábrica. La fábrica es el programa de emprendimiento de la Universidad Mayor y dentro de todo lo que está pasando en el actual contexto nos hallamos en una campaña que se llama Estamos Contigo Emprendedores. La campaña Estamos Contigo Emprendedores busca entregar a las personas, no solo a la comunidad Universidad Mayor, sino que a todos los emprendedores de Chile que lo necesiten, acceso a redes de colaboración, herramientas que ustedes pueden descargar. Vamos a estar realizando lives, distintos webinars. Todo esto ustedes lo podrán encontrar en la página web de la fábrica, que es lafabrica.umayor.cl. Y en esa página web ustedes van a poder encontrar todo lo que necesiten para potenciar su emprendimiento. También tiene un espacio para que ustedes puedan publicar sus iniciativas y se puedan inscribir en el newsletter que nosotros tenemos preparados, que se envía con una frecuencia quincenal a principio y a mediados de mes. Eh, Toda la información sobre noticias, calendarios y links de interés, sobre todo fechas de término de fondos concursables. Ahí sí pudieron arreglarlo, ¿no? Por ahí mejor, ¿o no? Sí. Nos escuchan mejor. Todavía es un poquito bajo, si nos pudiesen confirmar también de las personas que están presenciando el live el cómo se escucha. Ajá, ya.
No, Yo, si no habla más fuerte. claro, si no hablamos más fuerte. Yo al menos escucho bien a Claudia. Perfecto. Te escucho súper bien ahora. ¿Sí? Súper. Ya, introducenos. Ya, no Entonces, sé. yo te he consultado sobre Foxia. Sí, bueno, estábamos hablando de cuál es la visión un poco de Foxy y qué es. Como tú bien decías, es una tienda online de servicio. Sin embargo, le hemos dado una visión distinta, sino que buscamos ser más que una tienda. Nosotros creemos que detrás de un trabajo hay siempre una persona que tiene un valor agregado y que tiene un talento que quiere ofrecer a través de sus servicios. Lo que buscamos con Foxy es hacer brillar a esa persona que está detrás del servicio, que no sea solo una tienda donde yo puedo ver, y aquí puedo comprar el servicio de, no sé, diseño de logo, sino que yo tenga la capacidad de poder elegir ese servicio de creación de logo por la persona que hay detrás. Entonces, de ahí sale un poco el concepto de Foxy, que es una tienda de talentos, donde lo que nosotros buscamos es promocionar a los trabajadores independientes o freelance, que es una tendencia que ha salido bastante en los últimos años, pero que no se ha instaurado tanto aquí en Latinoamérica. Así que buscamos más que nada incentivar el trabajo independiente o freelance con este concepto de talentos acá en Chile y en Latinoamérica. De ahí que también Foxy tiene un alcance latinoamericano. Lo otro que Perfecto. también hay que recalcar es que, por un lado, a los clientes buscamos entregarle una forma fácil de comprar servicios, como quitar toda esta Exacto. fricción que viene de todos los procesos de outsourcing, donde tú contratas efectivamente servicios fuera de tu empresa, pero a los freelance o a los trabajadores independientes lo que buscamos hacer es entregarle una herramienta de trabajo. O sea, usualmente hoy en día con las aplicaciones que tenemos podemos ver a Uber, podemos ver a Rappi, otros tipos de aplicaciones que se están convirtiendo en una herramienta de trabajo para los usuarios. Y en Sí. este caso, lo que queremos hacer es democratizar esta solución para otro tipo de profesiones. O sea, en este caso lo que hace Uber o Rappi es que se enfoque en términos de servicios logísticos, pero la idea de nosotros es enfocarlo también este mismo tipo de herramientas, pero para otro tipo de profesiones, de diseño, de marketing, de community managers, etcétera. Entonces, también Entonces, ahí hay otro alcance que son las nuevas profesiones, que también las estamos intentando involucrar dentro de nuestra plataforma, eh, de alguna otra manera, para ir democratizando como esta solución a las demás profesiones. Claro. súper. Entonces, bueno, esta charla se trata de lo que es fidelización de clientes. Entonces, para que se sepa un poco cómo son nuestros clientes y nuestros usuarios, para que lo definamos un poquito, nuestra plataforma tiene dos lados. Por un lado, conectamos al usuario con los clientes. Nuestros usuarios son los trabajadores independientes, los trabajadores freelance, que ofrecen sus servicios. Por lo tanto, ahí ya tenemos un perfil al que nosotros hemos tenido que abordar. Por el otro lado, tenemos a los clientes. El tipo de servicios que nosotros estamos ofreciendo son servicios digitales que se utilizan más que nada para el crecimiento o formación de una startup o para un emprendedor. La idea, por ejemplo, es ofrecer servicios que sean capaces de crear una marca o hacer crecer de forma digital una marca, que no necesariamente estamos hablando de marca de empresas grandes, sino que los que más requieren ese tipo de servicios son startups que están en crecimiento o microempresas que habían hecho todo este proceso de publicidad de forma presencial y ahora necesitaban digitalizarse. Así que nosotros le entregamos esta opción de servicios que le puedan servir para poder digitalizarse. Así que bueno, ahí tenemos el segundo perfil, que es nuestro cliente, que básicamente consiste en emprendedores, tal como nosotros también lo somos, y startup. Entonces, la fidelización ha ido abordándose hacia los dos lados. Fidelización tanto con nuestros usuarios, que son los que ofrecen los servicios, y por otra parte con nuestros clientes, que son los que necesitan los servicios, que son startups o emprendedores. Exacto. Súper. O sea, Camila y Bastián, bueno, mucho se habla también de fidelizar y del por qué, digamos, ahora se da como prácticamente un hecho, pero ¿por qué consideran ustedes que este atributo, este concepto como que cada vez está más en boga? ¿O cuál es la importancia finalmente de fidelizar? ¿A qué estrategia uno apunta con ello? ¿Qué medidas ustedes aplicarían, por ejemplo, para incentivar perdón, fidelizar de mejor manera a sus clientes? Y también, posteriormente, me interesa saber, sobre todo, cómo uno puede fidelizar en rubros que están más relacionados a lo tecnológico, aplicaciones, etcétera.
Súper interesante pregunta. Bueno, también lo habíamos, es algo que es recurrentemente, el hecho de que sale mucho más barato crear un cliente nuevo, eh, o, o buscar un cliente nuevo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es eh, crucial tener herramientas o estrategias de fidelización para tus clientes, o como dice la Cami, tener estrategias para ambos. En este caso, si tienes usuarios diferentes y clientes diferentes, es necesario crear estrategias para ambos. Mm. Eh, el cómo abordarlo de alguna otra manera en un inicio, yo creo que para todos los emprendedores es difícil como comenzar como ya con estrategias de fidelización. Eh, a nosotros igual en un principio, nosotros también hemos hecho otros emprendimientos y también nos ha costado como esa parte de desarrollo de cliente y de Sí, fidelización muy complejo. tu negocio. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener un negocio digital, no es lo mismo tener una aplicación, no es lo mismo tener una tienda física. Eh, Nosotros, por ejemplo, anteriormente emprendimos con un producto físico, eh, y es súper distinto como el abordaje a tu cliente, y ahí obviamente hay que saber quién es tu cliente. O sea, Mm. a quién le estás vendiendo esta solución. Por ejemplo, nosotros en el anterior emprendimiento trabajábamos mucho con distribuidores. O sea, en este caso nuestro cliente no era el consumidor final, si bien era a quien le hacíamos la publicidad y el marketing, finalmente con quien transaccionábamos nuestro producto era con el distribuidor. Entonces, quien hace la figura de cliente ahí es el distribuidor. Y en el caso, por Mm. ejemplo, también tiene que ver mucho con tu producto. Porque, por ejemplo, si es un producto, no sé, como lo mencionamos delante, como un iPhone. Un iPhone es un producto que vaya a comprar una vez en un año, por ejemplo, porque es un celular. Entonces, ¿cuál es tu estrategia para fidelizar a tu cliente en todo ese año? ¿O cómo vaya a asegurarte que ese cliente vuelva a comprar el iPhone después? Claro. Entonces, ese tipo de estrategia yo creo que es muy segmentado como al tipo de negocio. Eh, Mm. Tiene que ser como que ahí, como dice la Cami, tiene que haber un descubrimiento de cuáles son las principales eh, como características de tu cliente y cuáles son como los pain points o los puntos de dolor, los puntos claves donde tú puedes Mm. efectivamente agregarle valor a tu cliente y solucionar su problema, y que finalmente es por eso por lo que los clientes nos buscan, para solucionar su Pero, problema. y- y, Bastián, ¿cómo considerarías entonces o qué diferencia tendría, por ejemplo, un emprendimiento que tenga o desarrolle un producto, como sería, por ejemplo, un emprendimiento relacionado al rubro de alimentos, que ofrece Ujú. algo en particular, versus un servicio, sea que sea? Por ejemplo, en caso de ustedes, lo que ustedes ofrecen es un servicio digital. Entonces, ¿a través de qué enfoques distintos o esta estrategia de fidelización, en qué se tendrían que diferenciar un producto de un servicio? Mira, yo creo que en sí, diferencias, obviamente va a haber diferencias en lo que vendes, pero como decíamos antes, el abordaje tiene que ir siempre a quién se lo vendes. O sea, Mm. hay que tener en cuenta de que nosotros como siempre estamos teniendo problemas. Ese es como nuestro enfoque. Eh, ya sea un problema de, no sé, por ejemplo, nosotros antes teníamos un helado de proteína, que finalmente venía a solucionar un requerimiento energético, un requerimiento nutricional para después del deporte, para después de hacer deporte. Entonces, en ese sentido, obviamente que tiene que ver mucho con la investigación de tus clientes, eh, Mm. qué problema está realmente solucionando. Y yo creo que la parte de la fidelización viene de el qué le vas a ofrecer después y qué le vas a entregar como valor posterior eh, a esa como transacción inicial, porque finalmente Mm. si no hay una transacción inicial, no va a haber fidelización después, posterior. Entonces, lo ideal sería como, ya acá tiene que ver mucho con un punto estratégico, o sea, de que finalmente el negocio no acaba cuando uno hace una venta, sino que finalmente el negocio se arma Mm. a través de las ventas recurrentes. O sea, yo tengo un negocio o tengo un emprendimiento exitoso, entre comillas, eh, cuando yo me aseguro de que mensualmente tengo ventas recurrentes, no solamente con una venta. Entonces, ahí es un poco, tienes que planear la estrategia no solamente hasta el punto de la venta, sino lo que viene después. Es Mm. un poco el esquema. Y ahí, independientemente sea un producto como un servicio o un producto,
sí son distintas estrategias, pero finalmente el mapa general es el mismo, como el término de después de la venta, como planear cuál va a ser tu campaña, por ejemplo, de remarketing, o cuál va a ser tu campaña de referidos, o qué le vas a entregar después. Por ejemplo, Mm, en el caso de plataformas digitales, por ejemplo, Uber Eats o Rappi, por ejemplo, que son conocidas acá en Chile, Sí. las estrategias posteriores a la venta son usualmente de remarketing. O sea, te siguen enviando publicidad, te siguen enviando promociones, te siguen enviando como, eh, de alguna otra manera, siguen como tratando de armar una relación contigo como usuario mm. para que posteriormente a la primera compra vuelvas a seguir comprando. Ahora, otro punto que también es importante y el cómo se puede medir, sobre todo en el caso de las startups, eh, es el tema del Customer Lifetime Value, que es el tiempo de vida de un cliente, que también es algo súper importante de medir. Quizá en una primera etapa es difícil medirlo porque no tiene fidelización en una primera etapa, pero uno puede sacar distintos ejemplos. Por ejemplo, uno de los productos que actualmente tiene un Customer Lifetime Value como bien trabajado es Netflix. Eh, Netflix es como uno de los productos que tiene más fidelización, se podría decir, a raíz del tiempo. O sea, uno compra la Mm. suscripción y se lleva tanto valor, o sea, finalmente estáis pagando, no sé cuánto sale el 5.990. cinco Bueno, mil depende del plan. novecientos noventa o 7.000 pesos, Depende del plan. pero por películas Subió con el infinitas. ¿Cómo? ahora. Le agregaron el ¿Cómo? 19. Ah, Sí, de ahora veras, empezó el 1 de junio. Sí, que le agregaron el IVA para la herramienta digital. Bueno, así es. en el caso de Netflix, claro, tú estás pagando una suscripción, pero te están agregando tanto valor que vas a seguir pagando. Y esa es un poco la lógica, es como, ¿cómo yo me aseguro de agregarle tanto valor al cliente que él me vuelva a seguir comprando o vuelva a seguir manteniendo esta relación conmigo como marca? Perfecto, o Claro. sea, tú hablabas del Customer Lifetime Value, ¿verdad? Esa es como finalmente para que se entienda que es el ciclo de vida o también, digamos, el tiempo con el que el cliente permanece contigo, pero también hablamos como, por ejemplo, todos los productos o servicios tienen un ciclo de vida, sobre todo se acentúa en los productos, sobre todo productos de índole tecnológica. Apple, Ujú. como mencionabas, que tienen un periodo de vida que es súper limitado, ¿verdad? Le tratan de sacar provecho, que responden a ciertas también tendencias del medio, de los usuarios, y desarrollan propuestas que, bueno, que tienen una fecha de término de caducidad. Entonces, también en esos casos comprendo que es muy difícil poder generar fidelización al producto en sí. Entonces, Exacto. ya que sería una fidelización más hacia la marca, ¿verdad? Eh, Sí. O sea, Quizás si estás orientando versus la finalmente al producto, yo creo que está un poco erróneo el concepto, porque nosotros, como bien hablábamos, teníamos antes una startup enfocada a un producto y ahora lo tenemos a un servicio digital. Entonces, la diferencia está en que se puede hacer una campaña promocionando al producto en sí, pero no va a ser la diferencia si no le agregas un valor a ese producto. Y ahí es cuando se añade este concepto diferenciador de lo que es tu marca. Puedes vender un producto que tal vez alguien más llegue y venda exactamente el mismo producto, pero ya desde antes tienes que estar planificando cuál va a ser la diferencia de ese producto que alguien más no te lo pueda copiar o que sea muy difícil de poder asemejar esa diferencia que tú le estás agregando al producto. Ujú. Entonces ya desde un principio en realidad pudimos ya descubrir eso, que si vendemos solamente productos como, oye, ven y compra mi helado que tiene tal característica, ya vas a llegar a un público que le va a interesar esas características, que se puede sentir identificado, te lo va a comprar y hasta ahí va a quedar. Ahí está va a quedar. Si es que le gusta el producto, lo va a seguir comprando y ahí puedes generar un ciclo. Pero para poder mantener a esa persona que ya compró el producto y no lo puedes perder ahí. Entonces ahí viene un poco el trabajo de innovación que tienes como marca, que está detrás del producto o servicio que tienes que fidelizar, ¿no? Básicamente Claro, al cliente o al usuario. Entonces ahí es cuando tu marca no puede estar solo detrás del producto, sino que tu marca tiene que hacer el producto y tiene que diferenciarse de las otras que también presentan lo mismo. claro, y verticalizar su forma de monetización, porque finalmente, bueno, este concepto de verticalización se refiere a
si estás vendiendo solamente un producto, quizás puedas vender otro producto que le agregue valor al mismo cliente. Por ejemplo, eh, no sé, pues, por ejemplo, en ese entonces era un helado de proteína, podría haber sido otro producto complementario a eso, que él pudiese haber comprado como eh, aledaño al producto. Entonces, claro, ahí está como lo que dice la Cami, y hay algo súper importante que a la hora de desarrollar startups, sobre todo, te enseñan, que es el tema del desarrollo de clientes. O sea, que ahí entra Steve Blank y toda esta metodología de desarrollo de clientes, eh, que pueden verla en Startup Foxy, haciendo la cuña, como todo este tipo de metodología. De alguna otra manera, como que la idea es, como decía anteriormente, estamos creando soluciones para potenciales personas. Entonces ahí tiene que ver mucho con el tema de la empatía, de cómo yo voy a solucionar este problema, cómo yo voy a abordar este problema, y que finalmente detrás de todo esto, detrás de mi producto maravilloso, que uno usualmente está como esta competencia entre la productocracia de estos productos maravillosos y de los clientes, efectivamente, que son quienes están detrás de este problema. Entonces, es crucial como tener siempre como ese mindset de decir, bueno, estoy solucionando un problema a una persona y tratar de dirigir como todas mis estrategias no hacia el producto, sino que hacia esas personas. Como, eh, y de alguna otra manera desde ahí empezar a explorar qué otras herramientas yo puedo ir integrando, porque finalmente se pueden comenzar a dar tips, pero depende igual mucho del negocio. De hecho, eh, como decíamos, o sea, hay emprendedores y quizás hay emprendedores que van a ver el live que no tienen necesariamente un producto, quizás tienen una tienda física. Entonces, ¿cómo yo hago herramientas de fidelización para una tienda física? Eh, si, si bien tengo distintos productos, finalmente ahí lo que entra en cuenta usualmente en las tiendas físicas es el servicio, la atención al cliente. Que me traten bien, de que yo vaya a esta tienda, que claro, va a tener los productos, pero si me tratan bien y me tratan con amor, yo voy a volver. Entonces, ahí entra un poco más el desarrollo de cliente y yo creo que un poco la tónica del tema de fidelización tiene que ir en torno efectivamente a los clientes y a las personas que están detrás de este proceso. Perfecto. Entonces, Sí. ¿Y desde cuándo ustedes consideran entonces que comenzaría, por ejemplo, la fidelización y dónde terminaría? Porque hablaron de, sobre todo, servicios digitales, mencionaron Rappi, Corner Shop, que se enfocan mucho en el servicio postventa, ¿verdad? Evalúan nuestros servicios, te entregan soluciones, por ejemplo, en el caso de Corner Shop, si se atrasan, te entregan un pedido gratis el siguiente. Entonces, ese tipo, yo creo que también el cliente busca ese tipo también de compensaciones y qué tan ágiles o qué tan permisivas son estas empresas a la hora de responder finalmente a los malestares de los clientes. Pero también eso es como la parte final. Pero ¿dónde comienza entonces la fidelización? Porque a mí me da la sensación que también es, por ejemplo, desde el minuto que uno decide comprar. ¿Verdad? O finalmente adquirir ese servicio. Si el proceso, por ejemplo, digital de compra no es un proceso que resulta amigable o intuitivo o cómodo o como el cliente finalmente desea pagar, eh, es muy poco probable que lo vuelva a hacer. Ahora, ahí también entra en juego después la calidad del servicio que ustedes ofrecen. mm, La es más, fidelización, entonces, ¿cuándo podríamos decir? Porque sí, podríamos perfectamente, la interacción que tenemos, por ejemplo, un emprendimiento, un negocio, con el cliente, se podría llevar a un viaje, ¿verdad? Es como un camino, una ruta que tiene varias etapas y que tiene varios puntos de encuentro. Tiene como la etapa previa a la compra, la etapa durante la compra, post. Entonces, por eso, dentro de todos estos pasos, etapas, ¿desde dónde podríamos considerar entonces que la fidelización cumple un rol fundamental? yo creo que desde la primera conexión, o sea, como tú dices, desde la compra ya viene un proceso de fidelización de que si es que no, por ejemplo, está adaptado a tu plataforma o si es que ya en el ambiente físico, si es que tú, por ejemplo, no atendiste bien a la persona en la primera compra, no te va a volver a comprar probablemente. Mm. Entonces, claro, ahí entra un punto, como tú dices, el tema de la herramienta. Actualmente se pueden ocupar distintas herramientas como el Customer Journey Map, que es como lo que dices tú, que son los distintos pasos que hace el cliente Mm. o que es los distintos pasos de alguna otra manera donde el cliente, como el proceso de compra del cliente Y su experiencia total. y claro, y cuál Mm. es su experiencia en todo el proceso.
Entonces ahí se puede como ir traqueando de alguna otra manera la experiencia, ver cuáles son los puntos más como flacos de esta experiencia y ir optimizándolo. Ahora, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sí, Eso pasa con todas las herramientas. Sí. Es mucho más totalmente. fácil. O sea, a la hora de efectivamente aplicarnos y darnos cuenta de que estamos tratando con personas, hay distintas personas, y hay distintos como perfiles de personas. Entonces, van a haber clientes muy difíciles, que también ahí está un poco del lado de la startup o del emprendimiento también, un concepto clave que es como despedir a tu cliente, porque hay clientes de que son muy conflictivos y que de alguna otra manera no le va a poder dar una solución quizás que lo vaya a satisfacer y ahí entráis en un conflicto, ¿cachai? O sea, Mm. no puedo resolver el problema porque me pone estos términos y yo no puedo cumplir esos términos. Entonces ahí también es saludable uno decir, bueno, van a haber personas que yo le puedo efectivamente solucionar este problema y hay personas que no. Entonces ahí también entra un poco a estudiar ese perfil de quién es tu cliente ideal, quiénes son tus early adopters o quiénes son las primeras personas con las que vas a transaccionar. Eh, y yo creo que todos esos puntos son claves como a la hora de generar un emprendimiento en general, porque Sí, finalmente el emprendimiento es de hecho, vender, transaccionar un producto o un servicio. Entonces, me quiero agarrar de tu punto, que efectivamente también tengo la misma sensación, que cuando uno parte, como que quiere apuntar, disparar para todos lados. Así como, ojalá, entre más masivo y genial, sí. Pero es verdad, o sea, si queremos hablar de fidelización, primero tenemos que generar una real empatía con el cliente, entender cuáles son sus reales necesidades, cómo se quiere comunicar con nosotros, qué tipo de relación él quiere mantener. Es como también llevándolo un poco el modelo de negocio, que también lo hemos visto en lives anteriores. Finalmente, que son los canales y el tipo de relación. Cómo el cliente se quiere comunicar, qué es lo que necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno no puede apuntar hacia todos lados y uno en un minuto tiene que decidir, pues, a quién es mi cliente, a quiénes simplemente no voy a considerar. Fue un poco lo que nos pasó al principio. O sea, quisimos ser una plataforma de servicio, de toda clase de servicios. O sea, si tenías un talento y lo podías convertir en trabajo, ya, dale, entra a Foxy y monetiza con tu servicio. Y en el proceso fuimos experimentando y nos fuimos dando cuenta de esto. O sea, es imposible en un primer experimento el poder darle un buen servicio a todos, porque si no te centras en uno, ¿cómo vas a poder investigar y saber cuál es la experiencia ideal que cada una de esas personas que vienen a ti necesita? Entonces, tuvimos que cambiar el modelo, tuvimos que centrarnos en un grupo, un objetivo, a quién acudir. Y yo creo que lo que mejor nos ha funcionado es el poder experimentar y hablar con él directamente, con ese cliente. Cuál es su experiencia que tuvo con nosotros, pero también qué es lo que esperaba de nosotros, cuál era su problema y cómo esperaba que se lo resolviera. Claramente el cliente no siempre llega sabiendo todo. También hay cosas que puede ver en el proceso que le podemos ofrecer y dice, ah, sabes que en verdad eso me funciona y también quería eso, pero no lo sabía. Entonces hay un proceso largo de ir conociendo al cliente, saber cuál es el problema con el que llega, pero saber cómo también le puedo agregar valor a la solución que yo le voy a dar para mejorar su experiencia. Y que no Sí. la voy a hacer claramente con un grupo gigante de gente que llegue, que tenga necesidades muy distintas, sino que va a ser mucho más fácil comenzar con un grupo cautivo e ir viendo cómo es su experiencia para después poder yo replicarla con otras personas que tienen el mismo problema. Y claramente ahí también voy a hacer la diferencia entre el cliente que sí me necesita a mí como solución y cuál no. Entonces ahí entra el cliente que puede que sea conflictivo, pero quizás es conflictivo porque quizás no necesita tu solución y tú le estás obligando a que compre tu solución. Ahí claramente no va a funcionar. Entonces también la idea es diferenciar. No solo qué cliente te necesita a ti, sino cuál es el cliente que tú necesitas captar. mm, Va por los dos lados. exacto. Súper. Y Para mí también hay algo súper importante que en un principio, independientemente, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando en una plataforma online y en una aplicación, nosotros igual estamos hablando con nuestros clientes por Todo el rato. videollamada Sí. muy cercanamente, porque de Sí. alguna otra manera, finalmente lo que viene después es traspasar todo este proceso de Mm, físico o interacción de uno a uno a digital. mm. Y eso también es un paso de alguna otra manera que es súper difícil dar, porque finalmente el armar una plataforma que tenga una experiencia muy similar a lo que uno eh, hace físicamente es súper complicado.
y uno puede sacar distintas interfaces de, no sé, pues, tomar como ejemplo a distintas otras plataformas, pero finalmente quien representa tu marca y quien crea esta primera confianza, porque eso es otro punto, que el tema de la confianza con el cliente, para que un cliente te compre, tiene que armarse una confianza, sobre todo si son quizás en montos pequeños de dinero no es tanto, pero ya estamos hablando nosotros que ofrecemos servicios tanto baratos como de arriba de 300.000 pesos, ya una persona que te va a comprar un servicio de 300 lucas tiene que armar una confianza contigo, tiene que conocer quién le está ofreciendo este servicio. Entonces ahí pasa también por un proceso de traspasar esta confianza a una plataforma. Y eso igual es súper difícil. Entonces, yo creo que va mucho en la experimentación, en tratar de hacer todo este proceso como súper igual pensado. Ahí después vamos a hablar un poco más de tips y herramientas que se pueden dar o que se pueden utilizar. Quizás la primera es como armar un mapa de empatía, saber quién es tu cliente, armar tu perfil de cliente ideal, después armar un Customer Journey Map o un mapa del viaje del usuario del cliente y a raíz de eso sacar como tus primeros descubrimientos o insights acerca de, bueno, tengo que ir por aquí o tengo que ir por allá o efectivamente, no sé, incluso a veces como el cómo nos presentamos suele también interceder en ese proceso de venta. Entonces, eh, en realidad no es algo fácil, es como lo que les decía, uno puede tener muchas herramientas y te pueden dar muchos tips, pero a la hora de aplicarlos, va muy específico a tu negocio y va muy específico también a tu producto y a tu servicio. Sí, pero hay que aplicarlos, hay que experimentar, yo creo que eso es lo que más nos ha funcionado, usarlas y cambiándolas. Usarlas, ver cómo lo recibe el cliente, que ojalá que el cliente te haga un feedback y modificarlo en base a eso y repetir Literal. el proceso. Yo creo que es básicamente eso, pero existen herramientas que nos ayudan de hacerlo de forma masiva, porque la idea es replicar el proceso con un cliente, con cientos de otros clientes a futuro. En un comienzo nosotros empezamos de una forma bien personalizada, de videollamadas con el cliente, nos presentábamos, queríamos saber bien qué es lo que necesitaba. Bueno, nuestros clientes son emprendedores o startups. Entonces nos contaba esa persona cómo era su emprendimiento, cómo era su startup, cuáles eran las lucas con las que contaba, porque claramente hay servicios que pueden comprar y otros que no, y las expectativas quizás son muchas, pero las lucas son pocas. Entonces ahí venía un poco la traducción de qué es lo que necesita él como cliente y qué es lo que puede encontrar en Foxy. Entonces ahí viene un poco la conversión al cliente, pero no solo pensando en que necesito que me compre lo que sea, sino que es entender a este cliente, el perfil, sus necesidades y cuál es la gama de productos que yo te doy como opciones para que tú elijas una de esas opciones dentro de mi servicio. Va un poco orientado en eso. Entonces, en un principio lo hicimos de una forma súper personalizada, por videollamada, claramente eso no lo puedo hacer con cientos de clientes a la vez, no. Pero sí nos para descubrir esas pequeñas cosas en las que se preocupaba el cliente para elegir los servicios y poder replicarlo de forma masiva. ¿Se desconectó? No, no sé. ¿No? Ay, perdón que la cámara no se... Perdón. No. Entonces, de una forma muy personalizada, hasta que llegamos a un punto de que teníamos más clientes y teníamos que replicarlo de una forma digital. O sea, sobre todo ahora, por lo que es el tema de la pandemia, no podemos hacer esta conexión cara a cara. Entonces hay que buscar estrategias para poder simularla de forma virtual. Y no solo por videollamada, o sea, hay otras estrategias y campañas que se pueden aplicar que son muy masivas. Por ejemplo, ahora todo el mundo está conectándose a redes sociales. Dentro de lo que es el uso de redes sociales a nivel latinoamericano, el chileno es el que más ha tenido actividad en aumento después de esta pandemia. Así que estamos todos conectados. Hay que ocupar esas herramientas. Sí, sí. Nosotros igual hemos iterado mucho en qué herramienta o qué canal es más efectivo para tu producto o servicio, porque son todos distintos. Si yo acudo a Instagram, voy a tener un cierto perfil de cliente. Si yo acudo a LinkedIn, va a ser uno totalmente distinto. Entonces, también viene un poco la elección de canal por el cual yo le voy a entregar ese mensaje al cliente. Pero sí, todos estos canales, como tienen un grupo muy grande de clientes cautivos, me ayudan mucho a transmitir ese mensaje que quizá yo estoy haciendo solo por una videollamada, a transmitirlo a cientos de personas que me puede ser que vean el mismo mensaje por un video grabado que yo subo a mis redes sociales o una fotografía.
En lo personal me gusta harto los videos. Siento que los videos son muy personales y ahora últimamente ha explotado mucho la tendencia de ver videos en YouTube. Si quiero hacer algo o aprender algo, ¿qué hago? Busco tutoriales en YouTube. Hago Tú- YouTube y me entonces, todo eso comienza por el formato simplemente de un video, o sea, de yo poder no solamente leer la información que necesito, sino que me es mucho mejor para mí que alguien me la diga y sobre todo si es que es una cara con la que yo pueda empatizar y que entienda mi problema y me puede transmitir la solución o lo que me quiera enseñar en el video. Entonces yo creo que esa es una buena estrategia, el usar los elementos audiovisuales que podemos transmitir a través de los canales, ya sea como video, como imagen, claramente también se puede complementar con más información que quizás quiero fidelizar a mi cliente, pero no solamente vendiéndole en productos, sino que también dándole a entender cómo es el concepto y quiero educarlo también en qué es lo que ofrece mi producto o servicio. Entonces, quizá ese contenido que se ve como muy, muy extenuante, demasiado contenido, lo puedo transmitir de mejor manera en un video, que puedo explicar las cosas de una forma más didáctica, o incluso yo sentada al frente de la cámara y explicando, o bien lo puedo redirigir quizás a una página web donde tenga toda la información por escrito, pero le doy el enganche por una imagen. Entonces, es un complemento de los canales lo que me permite una mayor conexión con el cliente, pero va también a depender de qué tipo de cliente es con el que me estoy comunicando y qué mensaje es el que quiero dar para ver cuál es el mejor canal a elegir para poder transmitir ese mensaje. Claro, por Súper. ejemplo, una cosa clave que dice la Mm, Cami es el tema del video marketing. sí. Hoy en día está en auge el tema del video marketing porque finalmente, yendo un poco atrás en el tema, podemos traspasar más confianza porque veo una cara. O sea, si es que Mm, nosotros como usualmente hay un poco de recelo, sobre todo de los emprendedores a la hora de vender sus productos por video. sí. Eh, pero de alguna otra manera el grado de conversión que tiene esta estrategia de video marketing, y ahí vamos un poco a los tips, y Mm, es muy alto, porque ya la gente está viendo una cara detrás del producto, detrás de la marca, está humanizando la marca. mm, Y, al entender nosotros eso, que nosotros finalmente como consumidores, y ahí hay que hacerse también el mismo ejercicio uno mismo, o sea, uno tiende a comprar cuando tiene una confianza, ya sea acerca del producto, ya sea acerca sí. de la persona que está atrás del producto. No sé, pues hace poco, por ejemplo, ocurrió todo esto de SpaceX y el lanzamiento del Falcon 9. eh, y de alguna otra manera todo este pitch también que armó Elon Musk es porque tú le crees como a Elon Musk, ¿cachai? Como Mm, que claro. la gente está Oye, humanizando. Dale, basta- y consulta, por ejemplo, siguiendo con lo mismo de los videos, el marketing, ¿qué opinas de los lives? Que es una pregunta que Iván nos detallan en el live. ¿Son una buena forma de promocionar el producto o servicio? Sí, yo creo que es una buena forma de comunicarse de forma directa con el grupo cautivo que uno tiene en Instagram, en este caso, o también se pueden hacer live por YouTube, van cambiando, o podcast. o podcast. Creo que es una buena oportunidad para poder transmitir tanto contenido como hablar sobre un saber estudiar en qué momento se va a conectar tu cliente. Hay un horario peak donde quizás tú puedes presentar ¿Aló? también. ¿Te Parece. parece que hay unos problemas de conexión, a mí? Sí, No, sí. Sí. estamos bien. Ahí Ahí sí. parece, ahí volvimos. Bueno, entonces me parece que es un buen medio para poder comunicar, pero como es en un tiempo acotado, hay que saber bien estudiar en qué Me momento parece un yo voy a presentar ese contenido, en qué momento problema de conexión, Cami, no te escucho muy bien. se fue la señal, algo cortada. Sí, que me perdí ¿Bien? toda la respuesta. Pero escuchás que estás como súper inspirada. Ahora Lo perdí, lo perdieron. No, pero fue un tema de señal, ¿no es cierto? O de sonido. ¿Sí? Todavía se escucha no mal. tema de señal, tema de señal, pero ahora se escucha súper bien. Chuta, ¿qué dije? No, No, bueno, en general, sí, mencionaba que me parece una buena técnica el uso de live. Siento que es una forma bien directa de comunicarte con el cliente y puede simular un poco esta conexión que harías en presencial, que no podemos hacer en estas circunstancias y que sí podemos hacer a través de live. Además, se puede uno extender un poco más y hablar sobre un concepto o sobre un producto de forma mucho más detallada, pero para aprovechar esa oportunidad del live también es importante
el evaluar a qué hora voy a hacer el live, voy a hacer alguna campaña previa para promocionar que voy a hacer el live a esta hora. La idea es juntar el público para que esté presente durante ese live. Y luego yo creo que es una muy buena idea el complementar eso con reciclar el live que se haga en una ocasión y poder replicarlo en YouTube, por ejemplo, y armar mi propio canal con un repositorio de mi contenido que voy a hacer. O sea, que no sea un live que se pierda, sino que lo puedo volver a reciclar. Eso es súper importante. Y Sí. lo otro que es importante, que si vas a hacer un live, ¿cuáles son las métricas? Pero se escucha. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a medir el Sí, grado de conversión de lo que estás haciendo? O sea, eso también es importante. Cualquier estrategia que ocupes, sí, tiene que tener una forma de medición. Entonces puede ser, por ejemplo, que estás haciendo un live, pero después la siguiente historia puede ser, no sé, puede entrar a nuestra página web o esta landing page o etcétera. sí. Independientemente sea el modelo de cómo lo Mm. va a medir, de alguna otra manera tiene que haber una forma de medir el éxito de eso. ¿Cachai? Claro, o que el mismo live tenga un objetivo. O sea, si yo quiero que en mi live quiero convencer a la persona de que participe en un curso, yo doy un curso online, por ejemplo, y el live va a ser un anticipo de esa clase que yo le puedo dar. Entonces, el enganche que yo le voy a hacer va a ser en el fondo, lo que tú estás viendo acá es solo una introducción y te lo voy a complementar con esta clase online que te ofrezco, y que quizá después de que se acabe el live debiese hacer una campaña, como dice Sebastián, y que salga, por ejemplo, una imagen en la misma historia que me diga el resumen de cuándo voy a hacer esa clase en vivo, o esa clase que quizás va a ser pagada, o quizás lo puedo redireccionar a mi página web, donde puede salir más contenido de esa clase que estoy promocionando. Entonces, al punto que voy es que ese live se puede aprovechar mucho más, es que hago un enganche y lo complemento con una campaña que viene incluso antes y después del live para que todo sea dirigido, uno pueda dirigir en el fondo al cliente durante todo el camino. Y lo otro Así que también es no, importante el tema del canal. O sea, por sí. ejemplo, volviendo a lo que decía la Cami, eh, el tema de la experimentación. Usualmente, por ejemplo, nosotros que también estamos estudiando harto del tema del growth marketing, estudiando Sí. a distintos influencers o distintos como youtubers, cómo lo hacen para viralizar su Mm. contenido, eh, usualmente se hacen contenidos de, por ejemplo, de una hora, que puede ser el contenido de este live, pero después se reutiliza eso mismo, cortándolo en distintos fragmentos Mm. para ocuparlo en distintas otras redes, porque, por Mm. ejemplo, eh, uno usualmente tiende a ver contenido largo en YouTube, pero en Instagram o en otra instancia tiende a haber quizás contenido más corto, más fugaz, Claro, o uno va que salga pasando como nomás. solamente un mensaje, Sí, que te atrape tu atención. Entonces también ahí claro. podemos experimentar distintas cosas con el contenido, como Mm. que una sola campaña o un solo ejercicio de comunicación, en este caso, nos sirva para distintas estrategias. Entonces, por ejemplo, bueno, y ahí les puedo quizás, podemos recalcar después de este punto, quizás en otro live, como de cómo efectivamente hacer una campaña de marketing, por ejemplo, así como más al callo de video marketing, por ejemplo. Eh, y yo tengo una pregunta que puede ir un poco al punto, como ¿qué consideran ustedes o qué marca, con qué marca y sería bueno que también respondieran en los comentarios como con qué marca ustedes se sienten fidelizados. Porque ahí de alguna otra manera uno hace al tiro Mm. un insight de, bueno, si yo me siento fidelizado con ellos, es por algo. Y de alguna otra manera ellos están ejerciendo de alguna otra manera como, no sé, puede ser estrategia de contenido que me tienen a mí pendiente o etcétera. Mm. Entonces, hacer ese como ejercicio práctico de cuáles son las marcas que me fidelizan a mí y cuáles son las estrategias que están ocupando también me puede servir para mi propia marca. Claro. Entonces, esa es mi pregunta. Como, ¿con qué marca, por ejemplo, tú, Claudio, te sientes como fidelizado, entre comillas? Que te Yo atrapa. tengo la camiseta de Corner Shop. Bueno, súper. ¿Sí? Es que para mí realmente ha sido sacarme un problema de encima. El no tener que ir al supermercado, estar haciendo fila, que la mascarilla, digamos, el riesgo que esto conlleva. Entonces, me parece genial el que también a veces se han atrasado y sin solicitarlo, siquiera me llega la compensación. Para mí, a eso debes apuntar una empresa, es dar un paso antes de que un problema o un malestar se genere. Pero Mm. todo eso lo tiene súper automatizado, entonces también eso es lo que yo destaco. Corner Shop es una empresa que piensa muy bien en la experiencia del usuario, es una plataforma que es muy amigable, es fácil de ocupar y es muy intuitiva y automatizada, entonces siento que
a mí me pasa que siento que la fidelización va un poco por esa línea. Es entender que hay ciertas cosas que se tienen que digitalizar, se tienen que automatizar. Hay formas también de contactar a los clientes de una forma que sienten que es un correo o algo dirigido especialmente para ellos, pero en verdad se tratan de correos, digamos, en masa. O muchas empresas, bueno, que a mí no me gusta eso, porque me doy cuenta, pero ocupan bots de atención, ¿verdad? Y que simulan ser humanos, como pasa, por ejemplo, con Rappi o, Mm. o en algún otro servicio que sientes que finalmente no hay una respuesta o pedido ya concreta de la empresa. Son puros Ujú. mensajes O hay una que automáticos. una mezcla que uno comienza hablando con un bot y si ya el bot no te puede dar solución, el bot te anexa con la persona con la que tú puedes hablar. Entonces es como una combinación, porque entiendo que el uso de bot es una buena estrategia para poder dar respuesta de forma masiva. Eso, si es que tu cliente te pregunta, los clientes te preguntan 1000 veces lo mismo, ya puede ser una estrategia, pero claro, uno como cliente igual se frustra cuando no puedes hablar con alguien porque resulta que tu problema no es eso, que es decir lo que te pasa y no tienes con quién hablar. Entonces, hay una herramienta que es como un bot mezclado, entre comillas, que al principio hablas con el bot y cuando ya no puede dar solución, te conecta, te hace con la conexión, pero uno como cliente está en el mismo chat. Mm. Es todo continuo la conversación dentro del chat. Pero por parte de ellos se deriva del bot a una persona y ahí continúa la conversación. Entonces, si es así, podría ser también una buena estrategia. Si es solo bot, a mí también me parece que limita un poco. Y es muy poco Sí, personalizado, o sea, sí. sí, yo creo que es como Y le hago dice, la contrapregunta, ¿y ustedes? ¿Con qué están camiseteados? ¿Cuál sería para ustedes la marca que realmente representa esta experiencia o fidelización? no, A ver, para mí Platzi. sí, sí, bueno, somos bien fans de Platzi. A mí me gusta harto WOM, me gusta WOM. Siento que lo que vende WOM no es tanto más distinto que lo que vende sus competencias. Sí vende un producto que es más económico, pero si en realidad uno cotiza, no es tan lejano a la diferencia de precios, pero tiene algo que es distinto WOM, que es la forma en que vende el concepto, que muestra una marca disruptiva, que muestra una transparencia con el cliente que creo que ninguna otra empresa lo hace. No solo como hablando de servicios telefónicos y de internet, sino que en general de marca, siento que WOM logra muy bien llegar a ese cliente y uno como cliente le cree, como que sentís que todo lo que te dice es verdad. Como que lograron esa conexión y esa confianza súper grande solamente armando la marca con uso del diseño gráfico que a mí me encanta, que Y de siento copywriting. sí, siento Mm. que lo hace muy bien y que usa las redes también muy bien. O Mm. sea, si pueden ver las historias también que han subido WOM, como que son muy didácticas y algunos que incluso son como juegos. Entonces ocupan muchas técnicas que siento que son muy atrapantes. Así que me gusta bastante. Soy, obvio que soy WOM. Ellos hicieron todo el ejercicio, pues ellos hicieron, o sea, imagínate que WOM se metió a Chile y teníamos marcas como Claro, como Entel, que eran todas como muy cuadradas en su formato y todas muy similares, al final lo que cambiaba entre una y otra era el color y los precios, pero llega WOM y llega con un mensaje disruptivo, llega abordando un público más joven, porque de alguna otra Mm, manera hicieron esa segmentación de nosotros nos vamos a enfocar a este público y vamos a hablar con este público directamente. Entonces, sí. haciendo esa segmentación, que es como la primera parte del live, donde decíamos, conoce bien a tu cliente y a quién le vas a vender primero el producto, ellos hicieron esa segmentación y te apuntaron a ti, ¿cachai? Como, y empezaron a hablar en tu mismo lenguaje. Entonces, Mm, de alguna otra manera hicieron el ejercicio como completo del mapa del cliente, por ejemplo. sí, ¿Cachai? sí. Por ejemplo, a mí la marca que me gusta en mucho es Platzi, que es como esta plataforma de educación online. eh, Me gusta mucho Sí. por el hecho de que, primero, ofrecen un contenido gratuito y te ofrecen mucho valor en ese contenido. O Mm, sea, constantemente se están ofreciendo valor que, que usualmente otras marcas no lo hacen. O sea, eh, usualmente las marcas tienden a transaccionar ese valor como yo te mm, entrego esto, pero por esto, pero ellos finalmente lo que quieren y cuál es su visión es como abordar la educación y democratizar la educación. Entonces, como te están entregando valor continuo y es un trabajo que lo hacen diariamente, o sea, diariamente suben videos de distintos tipos de temas,
Salen hablando de startups, salen hablando de emprendimiento, de negocio, de diseño, etcétera, de todos los cursos que ellos ofrecen. Entonces, al entregarte tanto valor, uno queda en un sentido como de deuda, que es como decir, me han entregado todo este valor gratuito durante un año, yo no me he tomado ningún curso porque, o sea, pues en ese entonces no teníamos plata, pero que hay con un sentido de deuda que a la hora de decir, eh, apenas tenga plata yo les voy a comprar, ¿cachai? O sea, es como una sensación que te figuran en el usuario, que es como, te entregan todo el valor y a la hora de cobrar como que para ellos es como casi instantáneo, o sea, Claro, o sea, yo creo que eso es un buen ejemplo de fidelización, o sea, que el te están cliente se fidelizando vuelva antes de la loco por venta. ser tu cliente, si no puede en la ocasión, que junte los lucas para hacerlo. O sea, yo creo Exacto. que ahí ya hiciste una muy buena campaña. Te están haciendo todo el Y trabajo antes de sí, la transacción, sí, entonces eso es crucial. sí, bueno, y ahí también Platzi ocupa otro canal que es YouTube. Es una técnica distinta, bueno, que en realidad cambia también sobre cuál sea el servicio o producto que estás ofreciendo. A ellos les funciona también porque sus servicios son clases online, entonces dan como un anticipo de sus clases y hacen una serie de videos en YouTube hablando de distintos tópicos. Entonces captan a, por ejemplo, otros emprendedores como nosotros o gente que quiera aprender sobre un tópico, hacen un video sobre eso, hablando de una forma bien introductoria, pero a la vez que te deja enganchado y que tú Mm. quieres saber más. Entonces al final del video te dicen, pues si quieres saber más, aquí está el curso, págalo en Platzi. Entonces, pero lo hacen todo de una forma tan guiada durante el video y como es un video también, uno va empatizando con esa cara que sale en el video. Entonces siento que esa es una buena forma y una buena herramienta para utilizar también como fidelización y como conversión para el cliente. Claro, la entrega también de valor constante. O sea, Sí, yo creo que cuando te están entregando valor como cliente, ya sea no un valor tangible, sino quizás solamente información, 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 primero la compra para el cliente se le hace mucho más fácil. O mm, sea, ya sabes que el contenido de las clases va a ser muy bueno porque todo claro, lo que recibiste antes ya fue muy bueno. claro. Entonces, a la hora de tomar una clase con ellos, tú dices, estoy seguro de que la clase va a Mm, complementar todas las dudas que yo tengo acerca del tema. Entonces yo creo que ese trabajo que ellos se dieron, donde dieron vuelta de alguna otra manera a este Customer Journey Map, mm, donde te dan todo el valor antes de la compra, es como súper clave en el caso de, para mí, fidelizar con una marca. O sea, sí. eh, y hay distintos otros ejemplos, pero en este caso yo creo que uno tiene como su bandera, así como, como Sí, con esta marca yo me caso. ¿Sí? claro. Está entre muchos. Oigan, y yo también me quedo dando vuelta un tema que considero que es como súper importante, ya lo habíamos hablado, pero tiene que ver con la imagen de marca. Yo sé que el gran error que cometen los emprendedores como al iniciar básicamente se trata que ellos sienten que es generar spam o, Ah, o simplemente contenido, pero que no tributa a una identidad de marca, no busca que cierto público al cual yo estoy dando de forma súper específica y clara, porque en publicidad se habla de eso, se habla del target, finalmente como el usuario un segmento, pero es ultra específico, que en definitiva van a ser los early adopters o los primeros que van a comprar o contratar mi servicio o producto. Pero, ¿qué es lo que siento? Que estos emprendedores que inician, por lo general no desarrollan bien o no identifican bien primero al usuario. Segundo, no tienen claro cuál es la identidad que le quieren dar a su empresa, cómo quieren que lo reconozca, cuáles serían como esos valores que ellos transmitirían. Por ejemplo, no sé, WOM, como mencionaba Camila, vendría siendo quizás la rebeldía. Y también representa una inconformidad social. Y un poco también agarran de eso para su propia estrategia de marketing y de fidelización. Porque siento que también estamos en una nueva generación en la cual los nuevos consumidores no compran simplemente como a priori, sino que también es porque les hace sentido aquello o aquello que compran o adquieren también representan los valores que ellos defienden. Me pasa Exacto. con personas que están, por ejemplo, más preocupadas de lo sustentable, por ejemplo, veganos o productos orgánicos, etcétera. Entonces me quedo con que para poder lograr la fidelización, sobre todo también es súper importante generar una buena identidad de marca.
Y también eso viene un poco de la mano con lo que hablamos antes, que es la planificación. O sea, uno no puede llegar y subir un post y esperar buenos resultados, e ir haciendo eso con cada uno y veo en el camino qué hago después el día de mañana, sino que yo creo que tiene que haber una muy buena planificación de cuál va a ser el objetivo, no con un post, sino con una serie de posts. ¿Qué es lo que voy a armar en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube o los distintos canales que yo pueda ocupar o mi sitio web? ¿Qué puedo armar para que la persona que pueda llegar pueda ver todo lo que yo ya he hecho y ya se lleve una idea de lo que es la marca y lo que me puede ofrecer? Yo siento que igual es bien potente el poder que tiene el conjunto de los posts, y no solamente uno, sino que es todo el conjunto. Entonces ahí viene una planificación que uno tiene que hacer como startup o como emprendedor, de cuál es el objetivo que yo voy a hacer con esas campañas, qué es lo que quiero que se lleve el cliente del mensaje que yo le estoy mandando. Entonces yo creo que es una buena forma de poder mostrarlo, es con una serie de contenido que no solamente sea el mensaje, sino que también cómo lo voy a representar visualmente. Si voy a poner una fotografía o una frase que sea impactante, o un video, o quizás incluso un meme. O sea, he visto algunos que acuden a los memes y al tiro ya como que causa simpatía y ya enganchaste. Entonces hay distintas técnicas que obvio van a depender del tipo de cliente, pero que se pueden ir armando para que esa persona que llega en cualquier momento puede llegar a tus redes o a ti en general, ya con ver lo que tú ya has construido, se arma una idea de lo que eres tú. Entonces, esa es una primera barrera. Si al principio no hay una congruencia con todo lo que es armado, primero va a estar confundido el cliente, así como, ya, pero ¿qué es esto? ¿Qué me están ofreciendo? Así que yo creo que ahí es importante que todo tenga una congruencia, una igualdad, y que todo esté remando por el mismo lado. Un poquito, Un poco. pero bueno, sí, nosotros. Ahí volvió. Ahí sí. Aló. ¿Ahí? ¿No me escucha? Creo que se fue la señal unos segundos. ¿Ahí sí? Sí. No sé si me escuchan. Si me escuchan, me pueden confirmar que no hay Ahora sí, ahora sí. conexión. Ahí. Ahora los veo súper bien. No sé qué está realmente el problema. Cami y Bastián, me gustaría como para ir cerrando, como definiendo algunas cosas. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo lo que hemos conversado en el live? ¿Qué cosas podrían aplicar las personas que quieren iniciar, están iniciando un emprendimiento o ya están quizás en una etapa más madura del negocio, pero que identifican que justamente potenciar la clientes, dado lo que ustedes conversaban, que la retención es más estrategia que la captación porque es económica? Entonces, hablamos de identidad de marca, Claro, hablamos de postventa. claro. O sea, primero Eh, yo lo enfocaría primero a primero saber bien quién es tu cliente. Eso es lo primero. Eh, Luego hacer un viaje o hacer este mapa de empatía como con el cliente y efectivamente trazar una línea como de cómo va a ser la experiencia contigo o con tu marca de tu cliente. Esas son las dos primeras cosas que al menos nosotros... Y siempre pensando en cómo puedo mejorarla, porque al final eso se vuelve un ciclo. O sea, primero necesito ya conocer al cliente, después voy a darle la solución que puede resolver el problema del cliente, y esa solución la tengo que ir iterando constantemente. Tengo que hacer el contacto nuevamente con el cliente una vez que ya haya probado mi solución, para que él me dé el feedback y yo poder hacer los cambios correspondientes hasta dar con la solución final. Claro, Creo que pero eso la es... otra manera es tener la segmentación, hacer este mapa, así como para que lo ocupen como más como herramienta, Sí. hacer la segmentación, hacer este mapa de viaje del usuario al cliente, eh, efectivamente, como dice la Cami, ir viendo en dónde el cliente tiene una mala experiencia, en qué parte del mapa tiene una mala experiencia, y en base a esa mala experiencia, ir iterándola, ir mejorándolas, y ya después vienen todas las tácticas, como dice Claudio, de